una familia del Reino Unido que se encontraba vacacionando junto a sus hijos, pero que desafortunadamente en medio de la noche una de las niñas desapareció, sin dejar rastro, sin saber qué realmente habrá pasado con ella. Aunque su familia emprendió de inmediato su búsqueda, no lograron encontrar nada sobre ella. Este es el caso de Madeleine McCann. Madeleine Beth McCann nació en Leicester, Inglaterra, el 12 de mayo del 2003. Sus padres eran Kate y Gerry McCann. También tenía dos hermanos mellizos de 2 años de edad. La familia había emprendido un viaje a Portugal acompañado de un grupo de amigos con sus respectivos hijos. Alquilaron un departamento en el balneario Praia da Luz. La familia había estado algunos días visitando y recorriendo el lugar. Tenían una rutina que consistía en pasar el día en familia, luego de dar de cenar a Madeleine de 3 años y a los dos mellizos. Una vez que los niños se dormían, los padres se dirigían a cenar al restaurante más cercano. Escogían una mesa desde la cual pudieran ver el departamento situado en la planta baja. Cada 30 minutos uno de ellos caminaba los pocos metros que los separaban del departamento para verificar el estado de los niños, encontrándolos siempre durmiendo. Pero desafortunadamente, la noche del 3 de mayo del 2007, los padres dejaron a los 3 niños durmiendo alrededor de las 9:30 de la noche en el departamento ubicado en la planta baja, mientras se fueron a cenar con unos amigos en el restaurante que estaba situado a 50 metros de distancia. Los padres, como de costumbre, vigilaron a los niños cada 20 a 30 minutos a lo largo de la noche, hasta que a las 11 de la noche, la madre de Madeleine descubrió que la niña no se encontraba en la habitación. Según el testimonio que brindó la madre, indicó que la puerta del departamento y la ventana estaban abiertas de par en par. Este hecho fue negado a la policía por otro testigo del caso, que realizó un turno posterior. La desaparición fue reportada a la policía poco después de las 11. El personal y los huéspedes en el complejo buscaron hasta las 4:30 de la mañana sin obtener resultados, mientras notificaron a la Interpol y sellaron la frontera con España, así como todos los aeropuertos en Portugal y España. En los informes brindados por la policía, Gerry señaló que volvió a ver a su hija por última vez a las 9:30. La policía portuguesa interrogó a todos los amigos que cenaban con ellos y descubrió múltiples contradicciones entre los testimonios. Asimismo, la policía británica envió perros policiales que encontraron restos de sangre y fluidos en las paredes y en el coche alquilado de la familia McCann. También se encontró evidencias del uso de sedantes en los restos de fibra capilar de Madeleine en el maletero del coche. Madeleine estaba a apenas 9 días de celebrar su 4º cumpleaños, el cual estaba previsto que la familia lo celebraría en su hogar, en Inglaterra, pero lastimosamente nunca regresó a su hogar. Otro hecho importante es que los padres indicaron que esa mañana, mientras desayunaban en el departamento, Madeleine le preguntó a su papá que por qué no había ido cuando sus hermanos y ella habían llorado la noche anterior. Aunque en el momento sus padres no le dieron mayor importancia al hecho de que los niños habían llorado esa noche, tras la desaparición de su hija se plantearon repetidamente la pregunta de que si los chicos lloraron esa noche porque alguien había intentado entrar al departamento y los había asustado. El día transcurrió como la jornada típica de vacaciones, desde esa tarde hasta las 2:30, donde la última fotografía conocida de Madeleine fue capturada por su madre, enfocando a Gary, su padre, Amelia y Maddie, sentados en el borde de la piscina del complejo. En la imagen, Madeleine aparece vistiendo un vestido rosa y un gorro blanco. Mientras seguían las líneas de investigaciones, una de las grabaciones de seguridad proporcionó una posible pista sobre el caso. En las imágenes se observó a un hombre cuya identidad no fue posible determinar, cargando a un bulto.
Este paquete podría corresponder a Madeleine, quien podría estar dormida o, en el peor de los casos, sin vida. Para ese momento, los medios de comunicación portugueses reportaban que la policía manejaba dos hipótesis principales. Una involucraba el secuestro de Madeleine por parte de una red internacional de pedo, mientras que la otra sugería un secuestro con el objetivo de entregar a la niña a una red ilegal de adopción. 11 días después de la desaparición de Madeleine, la policía llevó a cabo un amplio operativo en Casa Liliana, una residencia situada aproximadamente a 100 metros del complejo Ocean Club. La propiedad era de Jennifer Murat, una ciudadana británica. El caso tomó un giro cuando Robert Murat, hijo de Jennifer, se convirtió en un sospechoso. Hasta ese momento había colaborado con la policía como traductor de inglés en los interrogatorios a los testigos que no hablaban portugués, dada su capacidad para hablar ambos idiomas. Precisamente, algunos de los testigos con quien Murat había colaborado en la traducción afirmaron haberlo visto merodeando cerca del complejo Ocean Club durante la noche en que se produjo la desaparición de Madeleine. La policía procedió a incautar la computadora de Murat, además de llevarse libros y papeles con el objetivo de buscar alguna pista relevante sobre el caso. No obstante, las acciones no se limitaron a esto. Realizaron un registro exhaustivo de toda la casa utilizando sensores especiales diseñados para detectar la posible presencia de restos humanos enterrados. Al no obtener resultados concluyentes con el uso de tecnología, procedieron a una búsqueda más invasiva, levantando prácticamente todo el jardín de la propiedad. Casi simultáneamente, las autoridades interrogaron a Sergei Malinka, un joven ruso de 22 años que había mantenido varias comunicaciones telefónicas con Murat en días recientes. Le confiscaron la computadora y 2 discos duros y tomaron declaración durante casi 5 horas. Este exhaustivo interrogatorio concluyó al comprobar que las comunicaciones entre Malinka y Murat estaban relacionadas con el desarrollo de una página web que el joven ruso estaba creando para Murat. El tratamiento hacia el sospechoso principal durante los interrogatorios fue severo, llegando a sufrir golpes como método para que confesara. Sin embargo, se mantuvo firme y no cedió ante la presión. A pesar de las duras circunstancias, no existía evidencia concreta que lo vinculara al caso, más allá de las declaraciones ambiguas de los testigos. Finalmente, la policía descartó a Robert Murat como sospechoso del caso. Sin embargo, para este momento, varios medios portugueses ya lo habían catalogado como culpable, lo cual tuvo consecuencias económicas significativas para ellos. En julio del 2008, Murat obtuvo una indemnización colectiva de 715.000 euros de los 11 diarios que lo difamaron, compensando de alguna manera el daño a su reputación sufrido durante el proceso. La dirección de la investigación portuguesa, a cargo del inspector de la Policía Judicial Goncalo Amaral, cambió el enfoque hacia Kate y Gary McCann, declarándolos sospechosos en el caso de la desaparición de su hija. Ante este momento, todas las personas eran posibles sospechosos, ya que nadie sabía realmente lo que le había pasado a Madeleine, sospechando que incluso los padres quizás podrían estar involucrados con esta desaparición y no un tercero, como la policía sospechó en un inicio. La teoría planteada por el inspector Goncalo sugería que los padres habían causado la muerte accidental de su hija y posteriormente hicieron desaparecer su cuerpo. Su hipótesis se apoyaba en una serie de pruebas que no eran totalmente verificables ni claramente relacionadas con el delito que les atribuía. Entre estas se incluía el hallazgo de rasgos de un somnífero en el cabello de Madeleine en el auto de la familia, una imagen borrosa de una cámara de seguridad que captó un hombre cargando un bulto que podría ser el cuerpo de la niña, las inconsistencias en los horarios reportados en las desapariciones de los padres y el hecho de que los hermanos menores de Madeleine no se despertaran en medio de la noche del supuesto secuestro y el alboroto que este generó. De acuerdo con la teoría propuesta por Goncalo, los doctores Kate y Gary, intentando evitar que sus hijos lloraran en su ausencia, como supuestamente había ocurrido la noche anterior a la desaparición, les administraron somníferos la noche del 3 de mayo. La dosis suministrada a Madeleine habría sido fatal, causando su fallecimiento.
ante el hallazgo de su hija sin vida y con el objetivo de evitar enfrentar cargos por homicidio, los McCann habrían decidido deshacerse del cuerpo. Esta parte de su hipótesis intentó sustentarla con la grabación borrosa de la cámara de seguridad. Posteriormente, habrían reportado un secuestro con el fin de desviar las sospechas hacia otra dirección. A pesar de las alegaciones, Dr. Goncalves no logró probar su teoría. Sin embargo, al igual que sucedió con Robert Murat, los McCann fueron expuestos en los titulares de los medios, siendo acusados de filicidio, enfrentándose al juicio público antes incluso de que se presentaran evidencias concluyentes en su contra. Finalmente, el caso contra la familia McCann fue cerrado y Goncalves Amaral se vio obligado a renunciar a su puesto en la policía judicial. A pesar de esto, Goncalves continuó defendiendo su teoría al publicar un libro en el que detalla su perspectiva sobre los eventos que rodearon la desaparición de Madeleine, manteniéndose firme en sus acusaciones contra los padres de la niña. La familia también abrió un fondo para ayudar a Madeleine, que recaudó más de 1 millón de euros. El dinero se utilizó posteriormente para pagar la hipoteca de su mansión en Inglaterra, donde actualmente residen con sus hijos mellizos. Aunque la hipótesis que tenía el oficial sobre los padres de Madeleine era bastante creíble, no había pruebas que sustentaran este hecho lo suficiente como para llevarlos a juicio. Lamentablemente, existieron varias incongruencias al momento de realizar las investigaciones, y esto hizo que el caso se estancara por muchos años y que siempre se generaran diferentes versiones, diferentes sospechosos y lamentablemente diferentes pistas. En los posteriores años, desde la desaparición de Madeleine, la investigación sobre su paradero y la identificación de los posibles responsables ha involucrado a las fuerzas policiales de Portugal, Reino Unido y varios países europeos. Esta búsqueda ha tenido un costo superior a los 15 millones de dólares, ha llevado al interrogatorio de más de 600 personas y ha señalado a 4 individuos como sospechosos, aunque posteriormente fueron descartados por falta de pruebas. También hubo centenares de denuncias y avisos de posibles avistamientos de Madeleine que se la había visto supuestamente en varios países de Europa, América y África. En julio del 2011 se difundió ampliamente en las redes sociales información acerca de una niña en la India que presentaba un parecido con Madeleine, quien para ese entonces debía tener 8 años. Esta pista generó un gran impacto y esperanza entre la comunidad online y los seguidores del caso. Sin embargo, tras las investigaciones pertinentes se determinó que era otra falsa alarma, sumándose a las numerosas pistas sin fundamentos que han surgido a lo largo de los años. La policía portuguesa inicialmente cerró la investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann. Sin embargo, debido a la presión ejercida tanto por la prensa como por las autoridades británicas, se vieron obligados a reabrir el caso. Además, tuvieron que proporcionar copias de todos sus archivos a los investigadores privados que fueron contratados por los padres de Madeleine, quienes continuaron trabajando en el seguimiento de posibles pistas con la esperanza de encontrar alguna evidencia que les permitiera dar con el paradero de su hija. La Policía Metropolitana de Londres también ha mantenido su compromiso en la investigación de Madeleine y para ello lanzó la Operación Grant. En el marco de esta operación se publicaron nuevos bocetos de posibles sospechosos y se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos los delitos reportados en las inmediaciones del complejo Ocean Club durante el periodo en que se produjo la desaparición de Madeleine. En marzo del 2014, los investigadores británicos anunciaron que estaban investigando a un hombre sospechoso de haber agredido a jóvenes inglesas que pasaron vacaciones en Portugal, tanto en los años previos como posteriores de la desaparición de Madeleine. Este individuo era considerado de interés debido al patrón de comportamiento y la proximidad geográfica de los incidentes. Sin embargo, esta línea de investigación resultó ser otro callejón sin salida. Kate y Gary McCann publicaron un libro titulado Madeleine, en el que relatan la ardua y hasta ahora infructuosa búsqueda de su hija. Además, la plataforma de Netflix produjo un documental sobre este caso. Aunque surgieron diferentes sospechosos, pistas a lo largo de los años, ninguna fue tan optimista y controversial como la que encontraron en el 2023, una joven que decía
ser Madeleine McCann. Una joven de nombre Julia Wendell, polaca, afirmó ser Madeleine. La joven expresó dudas sobre su propia identidad y edad. Aunque mencionó tener 21 años, señaló la posibilidad de que su verdadera edad pudiera ser diferente. De acuerdo con los cálculos basados en la fecha de su desaparición, Madeleine McCann tendría 20 años en ese momento. La joven indicó: "Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame", decía en su perfil de Instagram. El 4 de abril del 2023, cuando se dieron a conocer sus resultados de los análisis de ADN que fueron concluyentes, Julia Wendell no era la niña desaparecida. En el análisis de ADN realizado, no se concluyó una comparación con la información genética de los padres biológicos de Madeleine, quienes se negaron a participar en el examen. Sin embargo, la prueba permitió confirmar que Julia Wendell efectivamente poseía ascendencia polaca, además de tener raíces lituanas y rumanas. Julia Wendell no ha sido la única persona en afirmar que podría ser Madeleine McCann. Anteriormente se presentaron otros casos similares, todos sin éxito. Entre ellos se encontraban jóvenes que creían sinceramente ser la niña desaparecida, impostoras y hasta bromistas de muy mal gusto. Los padres de Madeleine mantienen la convicción de que su hija puede estar con vida en algún lugar del mundo y se niegan a considerarla como fallecida. Esta postura los ha expuesto a diferentes maniobras, pero continúan incansablemente con la búsqueda. Lastimosamente, hasta el día de hoy no sabemos qué le habrá pasado a Madeleine, ya que a lo largo de estos 18 años han surgido innumerosas pistas, sospechas e hipótesis sobre qué le habrá pasado a Madeleine aquel fatídico día. No sabemos si Madeleine todavía siga con vida o ya no esté en este mundo. Muchas personas creen que su propia familia fue la responsable de haberle quitado la vida, ya que como el policía sospechó de ellos, hay mucha gente que piensa lo mismo. Otras personas piensan que su familia fue la que entregó a Madeleine a una red de trata, pero nada de esto hasta el día de hoy se ha podido comprobar ni se ha podido verificar, solamente quedan especulaciones de a qué habrá pasado. ¿Crees que Madeleine todavía siga con vida en algún lado del mundo o crees que ya no se encuentre con nosotros? Déjame saber en los comentarios qué crees sobre este caso, cuál es la hipótesis que tú has escuchado o cuál es la que tú crees que sucedió. Te leo en los comentarios. Ya que llegaste hasta aquí, quería darte las gracias por compartir este momento conmigo. Además, te pediría me regales un like y te suscribas a mi canal. Te dejo mis otras redes sociales para que no te pierdas de nada. Chao.